Buenos días, bienvenidos a la actividad final de la asignatura Mercado de Capitales, en donde les vamos a explicar más a fondo el mercado de derivados. En esta ocasión, el equipo está conformado por Jensi Caterín y por mí, soy don Sebastián Rodríguez Zúñiga. Para empezar, vamos a manejar la cartilla de estudio en la certificación de Bolsa de Valores de Bogotá sobre derivados, en donde nos da una amplia vista sobre este tipo de mercados. Y para empezar, vamos a poder definir qué es el mercado de derivados. En la cartilla se define tal cual como un derivado financiero es un contrato que pacta la compra o venta de un activo a un precio determinado en una fecha futura. Esto es clave porque el mercado de derivados, como su nombre lo dice, es un mercado de subproductos financieros que salen de los mercados bursátiles más grandes y que puede ser ejecutado de diversas formas. Por ejemplo, eh, con futuros, con forwards, con opciones que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, por lo tanto, este tipo de contratos lo que hace es otorgar un derecho o una obligación, en el caso de compra o venta en un activo financiero. Se pactan ciertas características en donde el precio, pues depende obviamente de los movimientos de mercado y que deriva al momento de cerrar las operaciones. Las características principales del mercado de derivados, nuestra cartilla nos las explica en 5 puntos. La intención de transacción, o sea que si es compra o venta, o sea la posición del actor en el contrato. La naturaleza de la transacción, que si es una transacción de obligación o de derechos que se adquiere. En el caso de los actores. Tercero, el plazo de vencimiento. Puede ser, por ejemplo, a un mes, dependiendo del tipo de instrumento financiero derivado que estemos usando, que más adelante los vamos a ver. Los precios eh, es algo que no se puede controlar ni se puede definir al inicio de algún contrato de derivados. Sin embargo, es algo muy importante, ya que define las obligaciones o los derechos que va a tener al final el inversionista. La nocionalidad o valor nominal de la transacción. Es lo que veíamos en la clase pasada sobre los valores nocionales, que son las garantías con las que uno entra a un contrato, por ejemplo, en un contrato de futuros con, con un valor nocional que varía dependiendo del riesgo del instrumento. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, ¿cuál es la finalidad del mercado de derivados? Así como el mercado accionario tiene una finalidad que es el traspaso del valor de los superavitarios a los deficitarios, o sea, la gente que tiene dinero hacia la gente que no tiene para invertir y para generar sus proyectos, el mercado de derivados se encarga de la transferencia eficiente de los riesgos a los que están expuestos los diferentes agentes del mercado. Entonces, en este caso, lo que hacemos es mm, transferir este tipo de riesgos financieros que puede haber en los instrumentos normales a los demás actores del mercado. Bueno, y aparte también tenemos pues la clasificación de los actores, que en este caso se puede definir en 3 partes. Los coberturistas, que son aquellos que dependiendo de su posición, bien sea de compra o de venta, desean asegurar o proteger sus inversiones a largo plazo. Ellos buscan pactar o asegurar desde hoy el precio de la tasa de cambio de la cual se podrá vender sus instrumentos financieros. También tenemos los creadores de mercado, que son la gente que busca crear la liquidez necesaria para que se puedan financiar proyectos. Y por último, tenemos también eh, los arbitrarios,
que son todos los entes reguladores que podría tener el mercado, ¿no? Bueno, ya para entrar un poco más en materia sobre la descripción de los productos que podemos encontrar en el mercado de derivados, vamos a tocar estos tres importantes que son los forwards o los futuros, o forwards y futuros, los swaps y las opciones. En la clase pasada pudimos hacer un ejemplo claro sobre futuros, el cual vamos a tener un poco más en cuenta en este momento. Entonces tenemos los forwards, que son básicamente un contrato en donde se delega un derecho y una obligación, dependiendo de la posición, de pactar, de comprar o vender un activo financiero en una fecha de tiempo específica. Esto en pro de buscar proteger las inversiones. Como podemos ver acá en este ejemplo, tenemos una línea de tiempo de un mes, en donde se ve el flujo de caja de una empresa, en este caso hipotética ABC, en donde el comprador del forward adquiere el derecho de comprar 100 acciones y va a pagar por ellas 3.000 pesos dentro de un mes. Asimismo, tenemos la contraposición, que es el vendedor del forward, el cual adquiere el derecho de vender estas mismas 100 acciones dentro de un mes a un precio pactado. Para el siguiente, tenemos los swaps. Son productos derivados un poco más complejos, en donde lo que se intercambia es el derecho de compra y venta o la obligación de intercambiar flujos de caja también a eh, fechas específicas en el futuro. Aquí el punto importante de lo que se va a trazar serán las tasas de interés o las tasas con las que se negocian los swaps, que son llamadas como IRS, en inglés Interest Rate Swap, o tasa de interés de swap. Por último tenemos las opciones. Las opciones también son contratos que se manejan a futuro con los precios de las acciones. En este caso, se otorga el derecho al comprador de pactar un precio de una acción a futuro. Es decir, yo como comprador puedo determinar que voy a adquirir 100 acciones de X empresa dentro de un mes a un valor específico. Y aquí lo interesante es cómo se va a comportar la variación de las acciones dentro de un mes, en donde pues podría tener varios escenarios en donde esto me sea beneficioso, en el caso de que el precio del activo haya subido y yo lo haya pactado en un precio menor. También hay opciones en donde el precio del activo pues se ve en un decrecimiento o en un mantenimiento del precio. Instituciones que ofertan derivados. Según la BBC, la Bolsa de Valores admitirá como miembros de mercado aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia de Colombia que tengan la calidad de intermediarios de valores. También deben de estar debidamente inscritos en el Registro Nacional de Actores del Mercado de Valores. Entre las entidades encontramos entidades de establecimientos de créditos, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, compañías de seguros y sociedades comisionistas independientes de valores. Entre algunas entidades tenemos Preferencial Bancolombia, el Grupo Argos, Ecopetrol y el Grupo Aval. Entre los riesgos, según la circular contable financiera de la Superintendencia, se pueden agrupar estos factores de riesgos como la tasa de interés, la tasa de cambio, el valor subyacente y riesgos de créditos y plazo. En nuestra cartilla emitida por la AMB podemos encontrar dos ejemplos en los cuales encontramos este, que es al comprar un SWAT TFB por IBR, se compromete a pagar la tasa fija que cotiza en el mercado en ese momento. Este nivel de tasa se mantendrá hasta el vencimiento del derivado, por lo que se convierte en la obligación del derivado. También tenemos el ejemplo de cuando se vende un futuro a través de TRMs. En un contrato de 3 meses se entra en una posición contra el subyacente, lo que implica que cualquier movimiento alcista en el mercado spot significará una pérdida de valoración del derivado. Para poner un ejemplo un poco más puntual, vamos a retomar el ejemplo que estábamos generando la clase pasada,
en donde podemos ver el mercado de derivados y los contratos de futuros en acción. Por ejemplo, nosotros para el ejercicio tomamos preferencial Bancolombia desde el 1 de marzo del 2021, donde el precio de apertura de la acción es 31.000 pesos. Hicimos 2 contratos de futuros, que en este caso cada contrato vale por 1.000 acciones, para un total de 2.000 acciones. La garantía del 16.1 que nos hace pues tener una inversión nocional de 9.982.000, pero nos asegura una posición de 62 millones de pesos. ¿Esto qué indica? Que yo voy a pactar un precio de esta acción para hacer un contrato de futuros por 2.000 acciones con una garantía del 16.1%. Este precio, este porcentaje de garantía depende de la volatilidad de la acción. Entre más riesgosa, va a ser más alto, voy a tener que poner más dinero para yo poder tener beneficios en este contrato de futuros. Entre menos riesgo, voy a tener que poner menos dinero. Por lo tanto, veíamos que la garantía, por ejemplo, de Avianca supera el 40%. O sea, que tendría que poner mucho más dinero para tener contratos de futuros con esta acción. Ahora, ¿qué pasó? Para el primer día tuvimos una ganancia del 3%, ya que las acciones cerraron en 31.150 pesos, lo cual nos dejaba una ganancia de 300.000 pesos en nuestra posición. De 62 millones pasamos a 62.300.000 en nuestra posición. Para cerrar el contrato de futuros en el tercer día, pues la acción pasó a 30.820 pesos, lo cual nos generó unas pérdidas en nuestra posición a 61.640.000 pesos, entendiendo que habíamos asegurado una posición de 62.300.000. Entonces, ¿esto qué significa? Que la diferencia que al momento de cerrar el contrato de futuros, nosotros tenemos que pagarle a la sociedad comisionista de bolsa 400.000 pesos de esta operación. ¿Por qué? Tenemos las dos posiciones en donde el mercado de derivados, en este contrato de futuros, las dos posibles soluciones era que la acción cerrara al alza o cerrara a la baja. En este caso cierra a la baja, en donde las personas que deciden invertir en corto se llevan la diferencia de esta burbuja. Entonces, estos 400.000 pesos que nosotros tenemos que pagar se los llevan otras personas.